En septiembre de 1972, durante los Juegos Olímpicos de Verano en Múnich, en Alemania Occidental, una tragedia conmovió no solo al mundo del deporte, sino también a la política internacional. Un grupo terrorista palestino llamado Septiembre Negro invadió el alojamiento de la delegación israelí, tomando como rehenes a 11 miembros del equipo. El grupo, compuesto por 8 hombres armados, entró en el complejo deportivo alrededor de las 5 de la mañana, usando escaleras para saltar el muro de seguridad, lo cual evidenciaba graves fallos en los protocolos de seguridad de ese evento global. Los rehenes incluían entrenadores, árbitros y atletas israelíes, entre ellos figuras conocidas dentro del escenario olímpico, y rápidamente se convirtieron en símbolos de una causa mayor, poniendo a Israel bajo los reflectores internacionales en un contexto de miedo e impotencia. Durante todo el día se llevaron a cabo negociaciones tensas entre las autoridades alemanas y los terroristas, quienes exigían la liberación de más de 200 prisioneros palestinos en cárceles israelíes y occidentales como condición para liberar a los rehenes vivos. La situación se prolongó bajo los ojos del mundo entero, con transmisiones en vivo captando cada momento, generando una presión sin precedentes tanto sobre el gobierno de Alemania Occidental como sobre el Estado de Israel. Por la noche, los terroristas fueron trasladados con los rehenes hacia un helipuerto cercano, donde una intentona mal planificada de rescate por parte de fuerzas especiales alemanas resultó en tiroteos caóticos que terminaron con la muerte de los 11 rehenes israelíes. Además de eso, 5 de los 8 terroristas también perdieron la vida, junto con un policía alemán, en una operación que quedaría marcada por la falta de preparo táctico y la desinformación entre los agentes responsables de la seguridad. El mundo observó perplejo la escena final, en la que los cuerpos de los atletas israelíes fueron mostrados en televisión, cubiertos por sábanas ensangrentadas, y el sentimiento de vulnerabilidad ante el terrorismo global tomó fuerza como nunca antes. Para Israel, el episodio fue más que un crimen hediondo. Fue una humillación nacional y un ataque directo a su soberanía, realizado frente a las cámaras del mundo entero y sin respuesta inmediata. Esa misma noche, mientras los líderes israelíes digerían el impacto del suceso, comenzaron a darse órdenes en los altos niveles del gobierno. No habría impunidad. Una venganza silenciosa y letal estaba a punto de comenzar. Golda Meir, entonces primera ministra de Israel, determinó que el Mossad iniciara una operación secreta para localizar y eliminar a todos los involucrados en la masacre de Múnich, ya fueran autores directos o cómplices indirectos. A diferencia de las operaciones militares tradicionales, esta sería llevada a cabo lejos de los reflectores, con agentes infiltrados, identidades falsas y una campaña silenciosa que duraría años y cruzaría fronteras en toda Europa y Oriente Medio. El objetivo era claro: asesinar a 11 hombres directamente relacionados con el atentado, enviando un mensaje inequívoco al mundo de que Israel no toleraría ataques contra sus ciudadanos. La misión fue informalmente bautizada como Operación Cólera de Dios, y su nombre simbolizaba la furia contenida de un país que había sido herido en su alma colectiva. Ahora quedaba elegir quién lideraría este peligroso viaje a través del mundo del terror, espionaje y moralidad ambigua, y ese hombre ya estaba siendo observado de cerca por el propio Mossad. Avner Kaufman, cuyo verdadero nombre era Aryeh Ben Menasseh, era un agente del Mossad nacido en Haifa, hijo de padres judíos que huyeron de Alemania nazi décadas antes. Criado en un ambiente profundamente influenciado por la historia del Holocausto y la necesidad de proteger al Estado judío, Avner creció con una visión clara: Israel jamás podría ser vulnerable nuevamente. Su perfil lingüístico, fluidez en varias lenguas europeas y habilidades de adaptación cultural lo convertían en ideal para misiones de larga duración en países extranjeros. Además de eso, su origen familiar, con raíces alemanas y judías, le permitía pasar desapercibido en entornos europeos, algo esencial para la naturaleza subterránea de la nueva operación. A pesar de joven, Avner ya había trabajado en diversas operaciones sensibles, ganando reputación de frialdad bajo presión y capacidad de manejar situaciones imprevisibles. Fue él, por tanto, el elegido para liderar la Operación Cólera de Dios, incluso sabiendo que esto significaría dejar atrás su vida normal y asumir un rol que mezclaba soldado, espía y ejecutor. Efraim, nombre clave de un oficial senior del Mossad responsable de supervisar la misión, estableció las reglas claras: Avner debería renunciar formalmente al organismo de inteligencia y operar como civil.
Esta estrategia garantizaría al gobierno israelí lo que se llama negación plausible. En caso de que algo saliera mal, el Estado podría negar cualquier vínculo con los agentes. Así, Abner aceptó la tarea, cortó sus vínculos oficiales con el Mossad y partió a formar un equipo de combate integrado por voluntarios judíos de distintas partes del mundo. Cada miembro elegido tenía habilidades específicas y perfiles únicos, pero todos compartían un propósito común: hacer justicia a las víctimas de Múnich. El primer integrante del equipo fue Steve, un conductor sudafricano especializado en evasión y vigilancia, capaz de escapar de cualquier persecución en las calles de grandes ciudades europeas. Robert, belga de nacimiento, era un fabricante de juguetes por profesión, pero tenía habilidades excepcionales con explosivos, lo que lo hacía pieza fundamental para neutralizar objetivos difíciles. Carl era un soldado israelí con experiencia en combate urbano y precisión extrema, siendo el responsable de las eliminaciones a corta distancia. Hans, danés, era un falsificador genial, capaz de crear documentos perfectos que darían identidades sólidas a los agentes en cualquier lugar del mundo. Juntos formarían una unidad móvil e invisible, viajando por diferentes países, enfrentando desafíos constantes y cargando sobre sus hombros la pesada responsabilidad de representar la ira de un país herido. Con el equipo montado y los recursos necesarios proporcionados, Abner y su grupo partieron hacia el primer objetivo de la lista. Bael Zweiter, poeta palestino que también era señalado como uno de los principales artífices del atentado de Múnich. Zweiter vivía discretamente en Roma, capital de Italia, donde escribía poemas y mantenía contacto con células radicales palestinas dispersas por Europa. Su casa, ubicada en un barrio tranquilo de la ciudad, se convirtió en el foco principal del equipo, que pasó días vigilando los movimientos del objetivo y trazando estrategias de acercamiento. Roma era una ciudad complicada para operaciones clandestinas, con una red de servicios de inteligencia italiana aún frágil y con muchas conexiones sospechosas con grupos extremistas de ambos bandos. A pesar de ello, el equipo logró obtener información valiosa gracias a Louis, un informante francés con conexiones profundas en el mundo árabe y europeo, cuya lealtad permanecería siempre ambigua. Louis indicó rutinas, horarios y posibilidades de acceso al apartamento de Zweiter, lo cual permitió al equipo elaborar un plan de acción eficiente y discreto. Una noche de otoño, bajo una lluvia fina y cielo gris, Abner y Carl se posicionaron frente al edificio de Zweiter, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando el objetivo regresó de una librería local, caminando solo y distraído, Carl disparó múltiples tiros con una pistola calibre 22 con silenciador, alcanzándolo mortalmente. Zweiter cayó allí mismo, en el suelo mojado, sin entender qué ocurría, y los dos agentes huyeron tranquilamente, sin levantar sospechas. El asesinato fue rápido, casi quirúrgico, y marcó el inicio real de la operación Cólera de Dios, con el primer nombre de la lista eliminado con éxito. Las autoridades italianas investigarían el caso, pero no encontrarían pistas concretas, y la comunidad palestina, aunque sorprendida, tardaría en percibir que aquello era solo el comienzo. De vuelta al escondite temporal en Roma, el equipo discutió la operación, evaluando lo que funcionó y lo que podría mejorar la próxima vez. Abner, aún afectado por la frialdad con que ejecutó la misión, empezó a cuestionar el impacto psicológico de matar personas sin juicio formal, solo basándose en supuestas conexiones con el terrorismo. Pero no había tiempo para reflexiones prolongadas. El siguiente objetivo ya estaba marcado, y la misión continuaría, ahora rumbo a París, en Francia. El segundo nombre en la lista era Mahmoud Amsari, otro hombre vinculado a Septiembre Negro, y su eliminación requeriría un enfoque diferente. No un tiroteo silencioso, sino una explosión precisa. Mahmoud Amsari era un activista palestino que, al igual que Zweiter, usaba su posición intelectual para disfrazar acciones políticas y terroristas. Vivía en París, capital de Francia, donde mantenía contacto con grupos radicales y servía como un importante eslabón entre el mundo árabe y europeo. Amsari residía en un apartamento modesto en el centro de la ciudad, frecuentemente visitado por colegas y familiares, lo cual dificultaba un abordaje directo. Ante esto, el equipo decidió usar una técnica ya probada por Robert: plantar una bomba casera debajo de la cama del objetivo, programada para detonar cuando él durmiera. El plan exigía precisión absoluta,
ya que cualquier error podría resultar en víctimas inocentes, algo que comenzaba a generar tensión dentro del grupo. Louis volvió a ayudar, proporcionando información sobre la rutina de Amsari y los horarios en que el apartamento quedaba vacío o con poca gente. Una tarde tranquila, Hans y Robert entraron al edificio disfrazados como técnicos de mantenimiento, logrando acceso al apartamento gracias a una llave falsificada. Dentro del dormitorio, Robert instaló cuidadosamente el dispositivo explosivo, conectándolo a un temporizador simple, pero efectivo, que detonaría alrededor de la medianoche. El equipo salió del lugar sin levantar sospechas, regresando al escondite en seguridad y esperando la noticia del éxito de la operación. A la medianoche, una explosión silenciosa, pero fatal, sacudió el apartamento. Mahmoud Amsari murió instantáneamente, sin oportunidad de defensa. Las autoridades francesas llegarían al lugar minutos después, pero nada podría hacerse, el daño ya estaba consumado. Otra vez, el equipo escapó sin dejar rastros, pero el precio emocional de la misión comenzaba a pesar sobre algunos miembros, especialmente Abner. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Abner tuvo su primer sueño relacionado con el trabajo, despertando sudoroso y lleno de dudas sobre el camino que había elegido. Aún así, la máquina de venganza no podía parar. El siguiente objetivo estaba marcado para Chipre, y el equipo partiría en las próximas horas. El nombre siguiente en la lista era Hussein Abd al-Shir, y su fin vendría de la misma forma cruel e implacable que los anteriores. Chipre, isla dividida entre el sur griego cristiano y el norte turco-musulmán, era un punto estratégico en el Mediterráneo y albergaba una red de contactos árabes y palestinos difícil de mapear. Hussein Abd al-Shir era conocido por su habilidad de desaparecer y reaparecer según la conveniencia, lo cual hacía su localización un desafío constante. Louis, una vez más, apareció como fuente crucial, revelando que el objetivo estaba hospedado en un hotel modesto en la parte turca de la isla, bajo identidad falsa. El hotel era pequeño y poco transitado, lo cual facilitaba el acceso, pero también aumentaba el riesgo de ser recordado por empleados y clientes. Abner optó por un enfoque diferente, no un tiroteo ni una explosión, sino una inyección letal aplicada en la habitación del objetivo mientras dormía. Robert, quien ya había estudiado toxinas y venenos en sus actividades secretas, preparó una dosis precisa de sustancia que causaría una muerte rápida y silenciosa. Disfrazados como turistas canadienses, Abner y Carl entraron al hotel y se registraron en cuartos adyacentes al de Al-Shir, monitoreando sus movimientos. En la madrugada siguiente, cuando el objetivo se durmió, Carl entró en la habitación usando una copia de la llave maestra y aplicó la inyección en la vena del sueño del palestino. Al-Shir ni siquiera despertó, su corazón se detuvo minutos después, y el equipo salió del lugar sin dejar señales de violencia. Al día siguiente, empleados del hotel encontraron el cuerpo y llamaron a la policía, que concluyó inicialmente tratarse de un infarto, ignorando el crimen real. Otra víctima de la operación Cólera de Dios caía, y la lista seguía acortándose, pero el costo humano de la misión aumentaba con cada ejecución. Abner, al regresar al escondite, parecía más distante, más introspectivo, como si la máscara de frialdad comenzara a resquebrajarse bajo el peso de las decisiones que tomaba. Esteve, el conductor sudafricano, notó el comportamiento del líder y sugirió que tal vez fuera hora de reconsiderar algunas acciones, pero Abner no respondió. Mientras tanto, los tres siguientes objetivos estaban concentrados en Beirut, Líbano, y el equipo sabía que esa sería una de las etapas más peligrosas de la misión. Beirut, capital del Líbano, era un verdadero crisol de conflictos religiosos, políticos y étnicos, dominado por facciones rivales que luchaban por el control de la ciudad y del país. Allí, la OLP mantenía bases importantes, y tres de los objetivos de la Operación Cólera de Dios estaban reunidos en un complejo altamente vigilado: Muhammad Youssef al-Nahar, Kamal Advan y Kamal Nasser. El desafío sería inmenso: entrar en un territorio hostil, superar barreras de seguridad y eliminar a tres hombres simultáneamente sin dejar sobrevivientes. Louis advirtió que el lugar estaba rodeado de guardias armados, detectores de metales y hasta perros rastreadores, lo cual exigiría creatividad y coraje extremo. El equipo decidió usar una combinación de explosivos y armas de corto alcance,
infiltrándose en el complejo durante la noche, cuando la vigilancia disminuiría. Con ayuda de un nuevo informante local, Hans creó identidades falsas para todos, presentándolos como mercenarios europeos interesados en colaborar con la causa palestina. Abner, con su habilidad de convencimiento, convenció a los guardias de dejarlos entrar bajo la promesa de información sobre objetivos israelíes en Europa. Dentro del complejo, el equipo se dividió. Carl y Robert asumirían la posición estratégica en los pisos superiores, mientras Abner y Esteve avanzarían por el nivel inferior. En el momento convenido, una explosión controlada sacudió parte del edificio, generando confusión y desorientando a los guardias, lo cual dio inicio al ataque sorpresa. Abner y Esteve eliminaron a los primeros vigilantes, mientras Carl y Robert llegaron a las oficinas donde los tres objetivos se encontraban reunidos. Kamal Nasser, el más anciano, intentó resistir, pero fue abatido con disparos certeros. Los otros dos, sorprendidos, no tuvieron oportunidad de escapar. El equipo salió del lugar en menos de 10 minutos, dejando tras de sí un rastro de sangre y destrucción que resonaría por todo el mundo árabe. La OLP declaró públicamente que los tres hombres eran mártires, pero en secreto, el grupo entró en alerta máxima, temiendo nuevos ataques. Mientras tanto, Abner y sus compañeros regresaban al escondite en Damasco, Siria, donde planeaban el próximo paso, conscientes de que ahora eran cazados. La misión continuaba, pero la paranoia y el cansancio comenzaban a corroer al equipo, y la línea entre venganza y obsesión se hacía cada vez más tenue. Tras el éxito en Beirut, el equipo regresó a Europa, pero el clima entre los agentes ya no era el mismo. Las diferencias ideológicas y emocionales comenzaban a aflorar. Discusiones surgían con frecuencia sobre la moralidad de la misión, con Carl defendiendo su continuidad a cualquier costo, mientras Robert expresaba dudas sobre el número de civiles que podrían estar siendo afectados. Abner, como líder, intentaba mantener el equilibrio, pero él mismo empezaba a sentir el peso de decidir quién viviría y quién moriría. Mientras tanto, Louis continuaba enviando información, pero su lealtad era cada vez más puesta en duda, especialmente tras un incidente en Atenas, Grecia. El siguiente objetivo era Zaad Muchasi, quien vivía bajo la protección de un grupo rival de la OLP, lo cual complicaba aún más la operación. Louis, sin embargo, no solo reveló la ubicación del objetivo, sino también un escondite seguro en Atenas. Un apartamento que, sin que el equipo supiera, era compartido con agentes rivales. Al llegar al lugar, Abner y sus hombres descubrieron que estaban compartiendo el espacio con miembros de la OLP y hasta con agentes del propio Mossad que operaban en misiones paralelas. La tensión era palpable, y en cualquier momento el enfrentamiento podría explotar, comprometiendo toda la operación y poniendo al equipo en riesgo inminente. Para escapar de la situación, Abner y Esteve improvisaron una identidad falsa, fingiendo ser miembros de grupos terroristas como ETA, IRA y ANC, ganando tiempo para salir discretamente. Durante los preparativos para el ataque a Muchasi, Abner tuvo una conversación inesperada con Ali, un palestino de la OLP que parecía sincero en sus creencias y frustraciones. Ali habló sobre la tierra que había perdido, sobre el dolor de ver a su familia desalojada y sobre la lucha por la libertad. Palabras que conmovieron profundamente a Abner. Pero al salir del encuentro, Carl disparó contra Ali, eliminándolo por considerarlo una amenaza inmediata, incluso sin pruebas concretas. Esa muerte impactó a Abner de manera diferente. No era un objetivo, no estaba en la lista, y quizás fuera solo alguien que buscaba comprensión. Aún así, el ataque a Muchasi prosiguió, y el objetivo fue eliminado con éxito, pero la conciencia del equipo comenzaba a pesar más que las balas. La misión seguía adelante, pero el precio de la venganza iba mucho más allá de lo físico. Se estaba convirtiendo en una carga moral que nadie parecía capaz de soportar solo. El siguiente objetivo en la lista era, sin duda, el más importante: Ali Hassan Salamé, el verdadero arquitecto de la masacre de Múnich y mano derecha de Yasser Arafat en la OLP. Conocido como el Fantasma, Salamé era un hombre astuto, extremadamente bien protegido y hábil en burlar a agentes enemigos. Su sede principal estaba en Beirut, pero solía viajar por Europa, especialmente a Londres, donde mantenía contactos con financiadores y aliados. El equipo decidió seguirlo hasta la capital británica,
donde asistiría a una reunión secreta con intermediarios vinculados al petróleo y al terrorismo. Londres, con su diversidad y anonimato, ofrecía buenas condiciones para una operación discreta, pero también exigía máxima cautela. Abner y Esteve localizaron el apartamento de Salamé en el barrio de Knightsbridge, un lugar elegante rodeado de diplomáticos, lo cual dificultaba cualquier acción directa. Prepararon un plan que incluía una explosión controlada en la entrada del edificio, seguida por un tiroteo rápido que eliminaría al objetivo antes de que los guardias reaccionaran. Sin embargo, en la noche del ataque, un grupo de estadounidenses ebrios invadió el vestíbulo del edificio, gritando y entorpeciendo el avance del equipo. El incidente pareció casualidad, pero pronto quedó claro que los hombres eran agentes de la CIA, que protegían a Salamé a cambio de su promesa de no atacar objetivos estadounidenses. La misión fue abortada, y el equipo retrocedió, pero la revelación de la protección estadounidense sacudió profundamente a Abner y sus compañeros. ¿Cómo podía el gobierno de Estados Unidos negociar con un terrorista que mató a 11 inocentes? ¿Cómo podía el mundo ser tan hipócrita? Estas preguntas resonarían durante mucho tiempo en la mente de Abner, pero la prioridad inmediata era otra: los propios agentes estaban siendo cazados. Unas semanas después, Karl fue encontrado muerto en Ámsterdam, asesinado por una mujer holandesa independiente que trabajaba para la OLP. El equipo, furioso y traumatizado, decidió vengar la muerte de Karl, rastreando a la asesina hasta una casa flotante en Hoorn, Holanda. Allí, fue ejecutada con frialdad, pero el ciclo de violencia parecía interminable, y la línea entre justicia y venganza se hacía cada vez más nebulosa. Con el aumento de las amenazas, el equipo pasó a vivir en constante estado de alerta, cambiando de escondite con frecuencia y evitando repetir patrones. Hans, el falsificador danés, fue encontrado muerto en un banco de un parque en París, apuñalado en múltiples ocasiones, sin testigos ni explicaciones. Su cuerpo fue descubierto por una pareja de ancianos que paseaba por la mañana, y la policía francesa trató el caso como posible robo, ignorando el contexto mayor. La muerte de Hans conmocionó profundamente al equipo. Era el más tranquilo, el más racional, y su ausencia dejó un vacío que ninguno sabía cómo llenar. Poco después, Robert, el experto en explosivos, murió en un accidente misterioso en su taller en Bruselas, cuando una bomba que preparaba detonó prematuramente. El equipo sabía que no era un accidente. Alguien dentro o fuera de la operación estaba saboteando los planes, y la paranoia tomó el control de todos. Abner y Esteve, los únicos sobrevivientes, comenzaron a sospechar de Louis, el informante francés que parecía saber demasiado y aparecer en los momentos más críticos. Decidieron investigar sus conexiones y descubrieron que Louis mantenía contactos regulares con elementos de la OLP, sugiriendo que vendía información. Esto explicaba los fallos en las misiones recientes y la muerte de varios aliados. Louis no era solo un informante, sino un jugador doble. Sin dudarlo, Abner y Esteve partieron hacia España, donde Salamé había sido visto en Marbella, una ciudad costera frecuentada por criminales y celebridades. El plan era sencillo: esperar que Salamé saliera de su mansión protegida y eliminarlo con un disparo a larga distancia, evitando un enfrentamiento directo. Sin embargo, al llegar al lugar, descubrieron que el objetivo estaba rodeado de guardaespaldas armados y vehículos blindados, lo cual imposibilitaba cualquier acercamiento. Abner intentó contactar a Louis para obtener más información, pero el informante simplemente desapareció, como si hubiera previsto la desconfianza. Frustrado y cansado, Abner decidió terminar la misión allí mismo. Ya no quería matar, ya no quería ser un instrumento de venganza. Aguantando las lágrimas, le dijo a Esteve: «Basta. No somos justicieros, somos monstruos». Y con eso, tomó un vuelo hacia Tel Aviv, dejando todo atrás. Al regresar a Israel, Abner fue recibido como héroe por algunos, pero se sentía vacío, como si hubiera perdido algo esencial de sí mismo. 2 jóvenes soldados lo felicitaron con orgullo, diciendo que había honrado la memoria de las víctimas de Múnich, pero Abner no sonrió, solo bajó la cabeza. Rechazó honores y medallas, pidió ser dejado en paz y se mudó con su familia a Brooklyn, Nueva York, buscando anonimato y redención. Allí pasó a vivir aislado, sufriendo de estrés postraumático y paranoia,
viendo enemigos en cada esquina y soñando con los hombres a los que había matado. Una noche, irrumpió en el consulado israelí en Nueva York exigiendo que dejaran de perseguir a su esposa y a su hijo, creyendo que el Mossad aún lo vigilaba. Fue expulsado por los guardias, pero el incidente llamó la atención de Efraim, su antiguo mentor, quien fue personalmente a pedirle que regresara. Efraim argumentó que Israel aún lo necesitaba, que tenía un papel que cumplir, pero Abner negó con firmeza. Yo maté a hombres que nunca me hicieron daño. Maté a hombres que tenían hijos. Maté a hombres cuyo único pecado fue nacer en otro lado. No vuelvo. Y así, Abner desapareció de la vida pública, dejando atrás una misión que cambió su alma y una historia que pocos conocen. La Operación Cólera de Dios terminó oficialmente sin un anuncio público, pero su legado permaneció en las sombras de la historia. Muchos de los agentes que sobrevivieron nunca volvieron al servicio activo, y algunos desaparecieron completamente, como si quisieran borrar cualquier rastro del pasado. Ali Hassan Salamé, el gran objetivo que escapó, murió años después en 1979, víctima de una bomba colocada en su automóvil en Beirut, se cree por orden del propio Mossad. Louis, el informante traidor, nunca fue encontrado, y hay quienes dicen que vive hoy con una nueva identidad en algún lugar de Europa. La historia de la Operación Cólera de Dios es una prueba de cómo la venganza puede convertirse en un laberinto sin salida, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto desaparece.